Perfecto, estamos en vivo. Pero muy buenas tardes a todo el mundo, universo, que nos están viendo en otros planetas también. Muy probablemente se inscribieron desde allá. Mi nombre es Javier Armijo, soy director de colaboración de IF Chile. Y estamos inaugurando con esta sesión esta iniciativa nueva que teníamos pensada para el segundo semestre, pero por circunstancias que todos conocemos, sanitarias, estamos partiendo con este proyecto antes. La idea es poner en contacto en vivo y en directo, porque es muy fácil encontrar papers y ver presentaciones de todo tipo, cursos grabados. Pero desde IF queríamos ver la forma de poner en contacto diferentes líderes de opinión, expertos, con el mundo en general, con principalmente nuestros miembros de la comunidad de IF. Entonces, en ese marco de esta academia IF que hemos llamado, tenemos aquí en vivo y en directo a César Hidalgo, un físico, destacado físico chileno, que actualmente es catedrático de la Universidad de Toulouse. ¿Se pronuncia bien o no? Mi francés no Sí, está bien. muy Sí. en el último tiempo. Y sabemos, una revista de Estados Unidos lo eligió como una de las personas que va a cambiar, una de las 50 personas que va a cambiar el mundo. Estaba preparando esta presentación pensando en interactuar principalmente con mucho de nuestro público que está en Chile hoy. Y estamos viendo en un contexto muy particular, bastante complejo. Y una de las cosas en estos contextos que más hay es muchos datos, mucha información. Pero a veces lo que carece son decisiones oportunas y idóneas en el momento justo que pueda alimentarse de estos datos. Entonces, César era una persona especialista en esta, no solo en esto, inteligencia artificial, inteligencia natural también, parte de su cátedra actualmente. Y quisimos invitarlo a dar a inaugurar esta serie de la Academia de Chile. Así que, sin más preámbulos, dejamos con César. Vamos a estar aquí atentos, yo voy a estar atento a las preguntas. Marquen cuando tienen preguntas, márquenla con el circulito rojo que está al lado de su palabra para que sea una pregunta. Y partimos. Muchas gracias, César, por estar con nosotros desde Boston ahora, por tu Muchas tiempo. gracias a ti, Javier. Y para mí es un placer estar en esta instancia. Hace mucho rato tenía ganas de ir a Chile y han sido tiempos difíciles, ¿no es cierto? En Chile estamos no en una primera crisis, sino que en una segunda crisis porque hubo un evento importante en octubre, noviembre y ahora tenemos una crisis sanitaria global que también nos afecta. Entonces, lo que pensaba hacer yo, como tenemos solo media hora, es hacer algunos ciertos alcances sobre ciertas cosas que he estado pensando en el contexto de esta crisis, pero aprovechar la oportunidad de que esto es en vivo para tomar algunas preguntas y lograr tener una conversación con alguno de ustedes. Entonces, voy a partir de la siguiente manera. Una cosa que siempre es importante ver en este tipo de situaciones es que las crisis siempre son un momento de oportunidad. ¿Y por qué es así? Porque las crisis siempre concentran la atención. Cuando nosotros no estamos en un momento de crisis, la atención siempre está muy dispersa, ¿ya? Hay muchas cosas que a la gente le importan y es muy difícil enfocarse en algunas de ellas. Y muchas veces cuando las cosas no avanzan, bueno, uno se puede preguntar si es que es porque no son prioridad, es porque realmente hay otras cosas que están ocupando el tiempo de las personas, pero en un momento de crisis eso no es así. En un momento de crisis la atención se enfoca de manera colectiva y eso nos ayuda a revelar ciertas cosas porque quita el velo de esta dispersión que tenemos en otras situaciones. Entonces, las preguntas que me estoy haciendo yo es, bueno, ¿qué nos dice esta crisis sanitaria sobre la capacidad actual de nuestros sistemas de salud y gobierno? No solo en Chile, sino alrededor del mundo. ¿Eh? ¿Qué nos dice sobre las diferencias de capacidad que se empiezan a vislumbrar entre Asia y Occidente? ¿Ya? Y también nos invita a preguntarnos, bueno, ahora que estamos todos en esta situación de cuarentena, ya yo llevo casi 3 semanas en este estado, es cuál va a ser esta situación en el futuro, cómo vamos a estar en los meses de mayo, junio, julio, qué es lo que podemos esperar quizás para la próxima temporada. ¿Ya? Y para eso también quizás hay que mirar a Asia, porque ellos son los que en este contexto han estado un poquito más adelante. Entonces, primero, ¿qué es lo que nos dice esta crisis sobre la capacidad de nuestros gobiernos y de nuestros sistemas de salud? Y lo primero que nos muestra es básicamente una necesidad imperante de modernizar el Estado, pero también las empresas desde un punto de vista digital. Llevamos básicamente una década hablando de transformación digital en muchas situaciones, pero siempre ha sido un tema que
es algo que sería bueno tener, pero que no es necesario. Y en esta crisis se ve ahora como algo absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque por un lado, los gobiernos tienen que ser capaces de entregar información actualizada, confiable y en formatos que la ciudadanía sea capaz de... Y por otro lado, las personas están trabajando ahora a distancia y eso requiere de formas de comunicación que ayuden a complementar la comunicación que pueden tener a través de videoconferencia. Necesitan estar más actualizados a través de la información que puedan tener en común, cosas que puedan trabajar de manera coordinada. Y lo que vemos básicamente es que en el contexto de Occidente, esta crisis nos encuentra con gobiernos que desde un punto de vista de su transformación digital están muy atrasados, ¿ya? Hemos visto un contraste enorme, ¿ya? Y aquí voy a hacer de nuevo el contraste entre Asia y todo Occidente, porque no es solo Latinoamérica, Estados Unidos y Europa también, en el cual en países como Corea fueron capaces de esta crisis usando técnicas mucho más elegantes que las que estamos siendo usar nosotros. En Occidente, básicamente, la técnica que estamos usando para poder controlar esta crisis es una técnica muy antigua, es que la gente se quede en su casa y evitar contacto social para evitar que la epidemia se siga propagando. Y eso es algo que se sabe hace mucho tiempo, que es una manera eficaz, pero también muy costosa de ser capaz de sobrellevar esta crisis sanitaria. En Corea, por el contrario, lo que fueron capaces de hacer es hacer cuarentenas que fueron mucho más focalizadas. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad de, por un lado, identificar a las personas y, por otro lado, una vez que identificaron a las personas que habían sufrido un contagio de coronavirus, fueron capaces también de rastrear dónde esas personas habían estado o con quiénes habían estado para poder hacer cuarentenas mucho más selectivas. Porque realmente la solución del virus, de la crisis sanitaria que tenemos, no implica paralizar un país completo. La solución ideal es ser capaz de paralizar exactamente a las personas que uno debiese paralizar, ¿ya? Y esta idea de un país completo proviene de esta falta de información, de esta falta de esta capacidad de datos. Entonces ahora nos ponemos a preguntar, bueno, esta diferencia entre Asia y Occidente, ¿es una diferencia de capacidad tecnológica o es una diferencia ética de nuestro gusto por la democracia en comparación a los países asiáticos? Y hay mucho que se ha escrito en esta última semana sobre esto y quisiera generar algunas advertencias a ese respecto. Hay personas que no participan en el desarrollo de tecnología, pero les gusta mucho comentar en ella, ¿ya? Y básicamente lo que nos cuentan es de que estamos en la berma de un mundo de gobiernos totalitarios, ¿ya? Que van a ser capaces de, a través de su información, controlarnos de manera precisa, ¿ya? Y a su antojo. Pero en realidad esa tecnología tiene un sabor muy hollywoodense dada la realidad de los gobiernos en Occidente, ¿ya? Entonces es muy difícil aceptar esas fantasías de estas tecnocracias totalitarias en un mundo donde, cuando tenemos una crisis sanitaria que es claro que en todos los países ya es la prioridad número uno hoy en día, y la información se está entregando con retraso en documentos que fueron escritos en procesadores de texto y publicados como PDF, bueno, nos indica que realmente esa idea de esta tecnoutopía autocrática, Occidente, no es algo que no está haciendo solo por una cosa ética, sino que probablemente no tiene la capacidad de hacerlo, ¿ya? Si es que esta información fuese hecha disponible a muchos de los gobiernos, si la información de las telecomunicaciones o de las redes sociales, muchos de estos gobiernos realmente no tendrían la capacidad de hacer seguimientos o de poder evaluar de manera más fina este tipo de intervenciones. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque volviendo al primer punto, estamos tardes con esta tarea de la modernización digital del Estado y esta transformación digital. Y en parte, mi experiencia ha sido de que hay ciertas cosas que han trabado y limitado esta transformación digital del Estado, y eso yo lo he visto acá en Estados Unidos, lo he visto trabajando en Chile, en otras partes de Latinoamérica y en Europa. Y hay ciertas cosas, quizás técnicamente legales, pero que tienen una influencia enorme en estos procesos de transformación. Una es cuando uno trata de hacer transformación digital proveyendo una cierta tecnología. Hay dos problemas
que creo que hoy en día no somos capaces de resolver desde un punto de vista administrativo y que básicamente limita el desarrollo de estos proyectos. Uno es desde el punto de vista contractual, ¿ya? Todas las personas que han hecho contratos entre organizaciones saben que los contratos casi nunca se escriben, se copian, se pegan y se modifican. Es decir, que los contratos tienen una dependencia de camino muy, muy grande, ¿ya? Y cambian de manera muy lenta. Y la tecnología ha cambiado más rápido que la capacidad de estos contratos de adaptarse. Entonces lo que tenemos es un mundo donde los gobiernos, las organizaciones multilaterales también, como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, tienen contratos que están orientados a la generación de productos de conocimiento en papel y que los tratan de adaptar a la creación de herramientas de software, ¿ya? Y eso en general genera problemas, ¿ya? Por varios motivos. Uno es que la propiedad intelectual de un reporte y la propiedad intelectual del software son algo que son muy distintos. ¿Por qué? Porque si yo escribo un reporte y te entrego un reporte y ahora tú me pagas y yo transfiero la propiedad intelectual de ese reporte a ti a cambio de ese pago, bueno, tú tienes esa propiedad y yo obtengo, ¿no es cierto?, mi recompensa por ese intercambio. Pero cuando uno genera software, el software no es algo que uno puede desprender de manera tan simple porque el software se construye sobre sí mismo. Entonces, cuando uno construye una herramienta usando software que uno construyó anteriormente, bueno, esa persona a la cual uno le está vendiendo esa aplicación o eso, en general uno no quiere transferirle la propiedad sobre todo ese trabajo anterior que ya ocurre. Y muchas veces estas organizaciones son bastante inflexibles, ¿ya? En que exigen transferencias completas de la propiedad y eso generan o negociaciones externas, negociaciones muy extensas, ¿ya? O que incluso se quebran porque no son capaces de llegar las partes de acuerdo en términos de la propiedad intelectual. Entonces, por un lado, hay muchos proyectos que fracasan en el camino porque se interpretan como un bien físico, ¿ya? Cuando estos bienes digitales tienen propiedades distintas cuando se trata de su propiedad intelectual. Y lo otro es que también como se interpretan estos bienes digitales como productos físicos, hay una falla enorme en lo que es el mantenimiento de este tipo de proyectos. El hacer herramientas digitales, ya sea para entregar datos de salud o datos de otro tipo, o para ayudar a generar un mejor sistema de recopilación de datos en algún trámite público, son herramientas que tienen que estar siempre en mantención y en actualización, ¿ya? No es como un reporte nuevamente. Un reporte uno lo entrega y ese reporte no necesita un contrato de actualización, de mantención, no necesita que gente siga trabajando en él para que siga funcionando, ¿ya? De hecho, la infraestructura digital es mucho más parecida como esta infraestructura más grande desde el transporte, ¿no es cierto?, que tiene un costo operacional. Y eso en general tampoco está considerado. Entonces, lo que ocurre es que se generan proyectos, los proyectos se ejecutan, se entregan y después no se mantienen. Y como no se mantienen porque no existe una estructura para poder mantener esos proyectos, ¿ya? Básicamente los proyectos mueren y todo eso, ese gasto que fue inversión, termina siendo un desperdicio. Y esto ocurre no solo en un ambiente legal, sino que también en un ambiente del conocimiento. ¿Por qué? Porque la transferencia y la mantención de estos proyectos digitales que uno necesitaría para poder generar la modernización del Estado de la empresa, no es algo que uno puede transferir fácilmente de un equipo a otro, ¿ya? Entonces, si uno tiene, ¿no es cierto?, un bien físico que requiere una cierta mantención rutinaria, que hay muchas personas que pueden hacer, uno puede entregar ese bien físico y la persona que lo adquiere puede generar esa mantención contratando personas que sean capaces de hacerlo. Pero en los bienes digitales lo que ocurre es que los códigos tienden a ser tan específicos que existen solo en las cabezas de unas pocas personas y es muy difícil para una persona editar el código que hizo otra. Entonces, lo que ocurre en ese contexto también es que básicamente esa mantención, cuando se trata de independizar, muchas veces falla desde un punto de vista técnico y he visto muchas veces esa experiencia, que se entrega un producto digital a una empresa o a una organización gubernamental, esa empresa o organización gubernamental trata de armar un equipo para que lo mantenga y esos equipos en general fracasan, no porque no tengan buenas intenciones o no tengan las ganas de mantener el recurso, sino que simplemente, como es un recurso que no construyeron, están perdidos dentro de ese gran laberinto de código que se necesitó para crear eso. Entonces, lo primero que nos dice esto es que hay una necesidad imperante de modernizar las empresas y el Estado, pero que encontramos que esa capacidad hoy en día no la tenemos
porque tenemos ciertas infraestructuras contractuales inadecuadas que no nos permiten básicamente manejar la propiedad de manera correcta y tampoco establecer la mantención de los proyectos que estos necesitan. ¿Ok? Entonces, esto también nos dice que esto no es solo un asunto ético, no es que el Occidente prefiere ya no hacer este tipo de intervenciones porque tenemos una ética distinta a la de Corea, sino que de repente es conveniente contarnos esa historia que somos en muchos casos, yo creo, incapaces de poder hacer ese tipo de intervenciones si es que fuesen necesarias. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo donde ahora más y más vamos a ver una dualidad entre Asia y Occidente, ¿ya? Es algo que a Occidente le cuesta un poco aceptar porque Occidente tiene sitios de superioridad que vienen de esta época colonial reciente en nuestra historia, ¿ya? Pero Asia es un continente que desde un punto de vista poblacional es mucho más grande, desde un punto de vista tecnológico ya está mucho más avanzado. Cuando uno viaja a países como China, uno ve tecnología que de hecho uno ya no ve en Occidente, pero también tienen sistemas de organización sociales distintos, pero esos sistemas de organizaciones sociales distintos también están basados en tradiciones muy antiguas que muchas veces nosotros desconocemos. Y existe una resistencia a pensar en seguir ese tipo de modelos. Entonces, para mí la disyuntiva que Occidente tiene es de que va a tener que ser capaz de encontrar una manera de hacer una democracia, ¿ya? Que es el gusto que tenemos nosotros acá en el Occidente, que sea tan efectiva y eficiente como estas formas de gobierno más autoritarias que en Asia han sido capaces de ser tan eficientes, sobre todo en sistemas, en problemas de crisis como la que estamos teniendo actualmente. Y si Occidente no es capaz de llegar a ese nivel de eficiencia y nos quedamos solo en la estética democrática, ¿ya? Pero sin exigir a la democracia un fin, sino que solo un medio de gobierno que satisface una estética que nos agrada, lo que va a ocurrir es que este imbalance va a seguir creciendo y básicamente Occidente va a terminar siendo una parte más periférica del mundo a medida que estos polos de crecimiento sigan moviéndose hacia Asia, ¿ya? Entonces, esas son algunas ideas en general que he estado pensando estas últimas semanas, mientras veo cómo evoluciona la crisis en distintas partes y cómo las reacciones de los distintos gobiernos han sido capaces de adaptarse a ella. Ahora, ¿dónde está China y Corea en este momento? Afortunadamente yo tengo varios exalumnos que son de China, que son de Corea, y me mantengo en contacto con ellos. Entonces, uso esa oportunidad para preguntarles, bueno, ¿dónde están ellos ahora? En China, ¿no es cierto?, han sido capaces de controlar la epidemia, en Corea han sido capaces de controlar la epidemia, y eso nos puede decir dónde vamos a estar nosotros en algunas semanas más, ya, o en algunos meses más, si es que somos capaces de controlar la epidemia. Y lo que vemos es que aún así, a pesar del éxito que han tenido países como Corea en esta situación, hay restricciones. Los colegios permanecen cerrados, las universidades permanecen cerradas, el comercio permanece abierto en una modalidad obviamente sin aglomeraciones, ¿ya? Pero lo que nos indica esto es que incluso si es que somos exitosos en ser capaces de frenar el esparcimiento de esta epidemia, en ese estado, después de que termina esta curva, ¿ya? Vamos a tener que aún mantener cierto tipo de restricciones por un periodo prolongado si es que no queremos que esto vuelva a resurgir. Al menos eso es lo que nos dicen desde el futuro, y el futuro en este momento está hacia el este. Entonces, con eso quisiera terminar estas pequeñas observaciones y quizás unas preguntas o comentarios que han ido apareciendo en el chat. Javier, han ido apareciendo. Tengo una muy curiosa de Elías Urrejola. Elías Urrejola pregunta si existe un modelo predictivo para pandemias de este tipo, como la que estamos viviendo. Sí, existen muchos, sí. De hecho, una de las cosas que estaba pensando es quizás hacer una clase sobre epidemic spreading, ¿ya? Porque este es un área del conocimiento que es bastante antigua, que se remonta en sus principios matemáticos a los años 20, ¿ya? Kendrick y McCormack hacen un set de modelos y básicamente lo que se empiezan a generar en esos años son lo que se llaman los modelos compartimentales. Entonces, tú divides a la población en distintos estados. Hay personas que son susceptibles a la enfermedad, hay personas que están infectadas, ¿ya? Y hay personas, por ejemplo, que ya se recuperaron. Y estos compartimientos se comunican.
las personas que pueden contagiarse pueden pasar a ser contagiados y pasan a ser infectados si es que entran en contacto con los infectados, pero los infectados también se recuperan. Y esos modelos predictivos se usan para estudiar estas curvas epidémicas. Ahora, para poder hacer modelos predictivos ya más sofisticados, lo que uno necesita es acoplar este tipo de modelos comportamentales con modelos de movimiento, donde uno sabe, bueno, cuántas personas también existen en cada como cajita del espacio y cómo esas cajitas del espacio intercambian personas, ya a través de viajes, a través de contactos. Y con eso uno puede hacer modelos predictivos. Ya hay herramientas incluso abiertas, hay una que se llama Gleamviz, ¿ya? Gleamviz, que uno puede usar para poder generar este tipo de modelos y contiene la capacidad de poder incluir información de transporte y todo eso. Entonces, esos modelos predictivos son un área muy grande de la epidemiología que encuentro que una de las cosas positivas de esta crisis es que se están empezando a dar a conocer. Excelente. Juan Antonio Navarrete pregunta que va más allá de la creación de un reporte, debido a que la mayoría de las veces estos se van actualizando de manera directa y se hace muy simple. El punto en cuestión es que los datos y la información sigue siendo analógica y ahí es donde se pierde la posibilidad de seguir avanzando. Ya en el reporte se puede generar un modelo predictivo. Es un comentario que hace. Ok. No, sí, mira, en general la información tiene esta capacidad que uno tiene que ser capaz de construir sobre ella, y cuando se entrega a través de reporte y se transforma en píxeles y no en datos, genera un cierto rezago y limita la capacidad de colaborar, porque yo creo que estas situaciones también, una de las cosas que es muy importante en una crisis como esta, es que estas crisis no se deben politizar, y lo que uno debe hacer es tratar de ayudar en el tipo de cosas que uno es capaz de poder ayudar. Y para eso, generar insumos que otras personas puedan ir tomando y hacer estas cosas en ambiente colaborativo es importante. Por eso es importante que esa información fuese capaz de entregarse en formatos digitales al día, pero incluso acá en Estados Unidos lo vemos, todas las API que se han generado para los casos de coronavirus, para los test, son APIs que han sido generadas por la sociedad civil, que toman información de estos reportes que se generan en PDF en las oficinas de salud de cada estado o en distintas fuentes oficiales que no tienen esa capacidad de publicación. Y eso nos muestra que hay una brecha muy importante entonces entre las capacidades de publicación de información digital que tienen estas entidades de gobierno y las que son capaces de generar la sociedad civil. Javier. Esther Pérez Macías. Ella dice, hace 5 horas escribiste, ¿qué sabor de Keynes quiere Chile? Yo soy mexicana y quiero cruzar 2 ideas que entiendo de la que tú propones. 1, el welfare state keynesiano de impulso a economías digitales por el Estado y exigiendo a los actores sociales involucrarse de manera corresponsable. Y 2, en Chilecracia tú propones el avatar ciudadano, que hoy necesita no solo la representación política, sino las relaciones sociales y económicas. Ok, ¿y la pregunta sería? No lo planteé como una pregunta, pero creo que tenía su pregunta ahí. Ok, puedo comentar un poco entonces. Lo que escribí hoy día, escribí un artículo que salió publicado en MOL Social y básicamente habla sobre John Maynard Keynes y los estímulos económicos que uno puede darle a la economía en este tipo de situaciones, pero cómo adaptar ese tipo de estímulos a Chile. Entonces, cuando ocurre la Gran Depresión, una de las cosas que ocurre dentro de la discusión acá en Estados Unidos es de que el gobierno tiene la responsabilidad de ayudar a reactivar la demanda impulsando el gasto, ¿ya? Y esa es una idea que es muy grande, muy importante, pero para poder llevarla a la práctica hay que entender cuáles son los detalles de la situación en la que uno está para poder implementar esa idea de manera estratégica. Entonces, lo que expongo en esa columna es que en Chile nosotros tenemos como una economía con una dualidad bastante particular e interesante, que es que Chile es una economía que hace lo que no compra y que compra lo que no hace. ¿A qué me refiero con eso? Es que Chile, en mucho de lo que hace, ¿no es cierto?, cobre, madera, son productos que nosotros no consumimos en gran cantidad, pero consumimos otras cosas ya que nosotros no hacemos, como todos los artículos de vestuario, electrónica, que importamos, ¿ya? Entonces, en ese contexto tenemos una economía donde existe un sector extractivo y existe un sector comercial, ¿ya? Y un sector intermedio básicamente no existe, ese sector intermedio es externo, ¿ya? Ahora,
ese sector extractivo en este momento no necesita de inversión, es un sector que en general es muy mecanizado, muy productivo, ¿ya? Es capaz de seguir operando en este tipo de condiciones en general, ¿ya? Y tiene una demanda externa que sobre todo ocurre en China, que es uno de los países que se ha recuperado de la crisis. Entonces, incluir un estímulo fiscal a través de la inversión en esos sectores, a mí no me parecería que sería una opción correcta. Por otro lado, los sectores que hoy en día están sufriendo a partir de la crisis actual y también con un rezago de la crisis anterior, ¿ya? Son sectores más urbanos, ¿ya? Son sectores relacionados al comercio, a los restaurantes, a la hotelería, pequeños empresarios que básicamente viven en esta vida urbana y que necesitan de un flujo de caja frecuente y de interconexiones entre ellos. Entonces, lo que proponía yo en esa columna es que, dado que tenemos esa estructura particular, nuestro foco no debería ser tratar de sacar préstamos de inversión a través de los bancos para los sectores existentes, sino que realmente considerar la posibilidad de estimular el gasto, ¿ya? Dándole recursos directamente a las personas para que puedan mantener ese gasto activo, sobre todo porque en el contexto de una crisis sanitaria con la que tenemos ahora, mucho de ese gasto va a ir a las cosas que Chile en este momento sí produce, que es alimentación, ¿ya? ¿No es cierto? Nosotros tenemos un sector agrícola importante, ¿ya? Y ese gasto obviamente no se va a ir a comprar, ¿no es cierto?, televisores o bienes importados, sino que se iría más a alimentación, porque hoy día la gente está comiendo mucho más en la casa, preparando mucho más de esa alimentación de manera privada. Entonces, hay una conexión económica que hay que considerar en ese espacio, ¿ya? Y lo otro es de que también esta crisis nos invita a empujar la transformación digital. Y ese es un lugar donde también nosotros tenemos muchas tecnologías importadas, pero esta puede ser una oportunidad para invertir en esa transformación digital, dado el shock de demanda positiva de muchas personas en Chile que ahora quizás estarían dispuestas a tratar de probar nuevos servicios digitales si es que nosotros fuéramos capaces de aumentar esa oferta. ¿Cómo podemos aumentar esa oferta? Bueno, quizás ese es un espacio más interesante donde podemos invertir, ¿ya? En este momento de crisis, si es que queremos hacer un estímulo que también vaya a la inversión y no solo en el gasto. Eso es desde el punto de vista keynesiano. Perfecto. Cristian Zamora pregunta, que está relacionado con otra pregunta de Daniel Morales, dice, luego que pase todo escenario de pandemia, ¿crees que en Chile se producirá un cambio radical en la industria para usar la tecnología realmente? Alguna pregunta que quiero vincular con lo que dice Daniel, que es similar un poco al tono de alguna de las preguntas, me gustaría cubrirla en un solo punto, y es que lo que pregunta Daniel Morales, dice, ¿cuál desde tu punto de vista van a ser las necesidades post-crisis pandémica, desde el punto de vista de digital y el uso de datos? Yo creo que una de las cosas que está ocurriendo hoy en día es que si ocurre aprendizaje y la gente se acostumbra a usar estas tecnologías digitales que quizás no haya usado antes, ¿ya? Por ejemplo, tengo personas que conozco que han estado en la academia por varios años y obviamente nunca habían usado Zoom, nunca habían hecho una clase de manera digital, ¿ya? Y están teniendo experiencias interesantes de aprendizaje. Y yo creo que esto va a realmente sí estimular la posibilidad de tener más actividades a distancia en el futuro, porque en algunos casos esto sí le funciona a muchas personas, ¿ya? En algunos casos la gente ve que los estudiantes sí llegan a la clase, sí participan, ¿ya? Pero esto ocurre en ciertas etapas de la carrera, entonces estamos aprendiendo cuándo funciona, con qué funciona, en qué tipo de formato funciona y también cuándo no funciona, y creo que vamos a poder ser más estratégicos en nuestro uso de tecnología digital en el futuro, porque vamos a tener experiencias que nos van a haber enseñado cómo usar esa tecnología y cuándo realmente es beneficiosa y cuándo realmente quizás no vale la pena. Entonces creo que en ese caso quizás va a haber un cambio profundo porque va a ocurrir aprendizaje, ¿ya? Pero por otro lado también lo que nosotros vemos es de que estamos en una situación bastante particular. A diferencia de la crisis de octubre que hubo en Chile, la crisis actual es una donde los números que la gente está interesada o está tratando de ver son todos los mismos y estamos de acuerdo en todos ellos casi, ¿no es cierto? A la gente le interesan los casos, le interesan las muertes, le interesa el número de test, le interesa el movimiento quizás de las personas a través de la ciudad, se están completando la cuarentena. Ya cuando en la crisis de octubre había muchas visiones distintas de qué es lo que le importaba a la gente y en distintos grupos iban a tener distintas opiniones, ¿ya? Y esto creo que también puede ser un aprendizaje interesante porque como sociedad
nos concentra en un objetivo bastante común. Volviendo a donde comencé, que las crisis son momentos que siempre traen oportunidades porque ayudan a focalizarnos. Y eso nos puede ayudar también a aprender quizás de pensar en sociedades donde hay ciertos indicadores que queremos estar siguiendo de manera colectiva, ¿ya? Porque estamos de acuerdo de que esos indicadores nos ayudan al bien común. Y eso no es una idea nueva, ¿no es cierto? La idea del PIB y ese tipo de cosas va en ese lado, pero también no es una idea que está muy en las manos de la ciudadanía misma, sino que es una idea que existen unos indicadores que son más generados incluso en situaciones donde la gente no se entiende. Es muy difícil entender cómo realmente se calcula algo como el PIB, pero en el caso de una crisis sanitaria como la actual, la gente sí entiende qué son esos indicadores, sí entiende cómo esas curvas deberían cambiar para indicar que la situación va mejorando, y creo que ese también es un aprendizaje importante porque nos mueve hacia una coordinación colectiva digital que creo que no habríamos tenido como experiencia si no hubiese sido por este shock exógeno. Perfecto. Aquí hay una pregunta. Claramente son más de 500 personas. El tope es 500. Hay lista de espera. La persona que se sale no puede volver a entrar porque hay otras personas esperando. Hay muchas preguntas. Lo que estamos tratando de hacer con el equipo acá es como reducirlas y meterlas como en un solo por tema. Entonces, Rafael y estas personas están muy interesadas sobre el tema de la privacidad. Entonces, su pregunta es si tú ves posible instalar una política estatal de gobierno de datos, considerando que la ley de datos e información personal aún no logra ver la luz, en el caso de Chile, pregunta Rafael. Sí, los temas de privacidad son importantes e interesantes, pero también hay temas que yo creo en el contexto de privacidad donde no sé mucho qué es lo que realmente uno es capaz de hacer con la tecnología, incluso en el contexto de la privacidad. Y han habido muchos avances durante los últimos, en general, 10, 15 años en este tipo de temas. Entonces, déjenme ilustrarles un poquito con un ejemplo muy simple cómo funciona la privacidad, ¿ya? En un contexto digital. Imagínense ustedes ahora acá las personas que están en esta instancia. Yo les hice una pregunta muy vergonzosa, así como, ¿ustedes han engañado a su pareja o no? ¿Ya? Probablemente ustedes no me van a responder de manera correcta, ¿no es cierto? Porque si es que engañaron a su pareja, van a querer admitirlo. Entonces, es una pregunta que sería muy difícil de recolectar información porque es información muy privada y la gente no la quiere contestar, ¿ya? Pero imagínate ahora, yo les hiciera la pregunta de la siguiente manera. Les voy a decir, mira, les voy a pedir que tiren una moneda y que vean si sale cara o sello. Y si sale cara, me van a decir la verdad. Y si sale sello, la moneda de nuevo. Y en ese caso, si sale cara, me dicen que sí. Y si sale sello, me dicen que no. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿ustedes alguna vez han engañado a su pareja? ¿Ya? Y ustedes tiran la moneda, esa es como su clave de encriptación, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tiran la moneda, yo no sé cómo salió la moneda, y ustedes después me dicen sí o no. Pero yo no voy a saber si me dijeron sí o no, porque realmente engañaron a su pareja, o porque cuando tiraron la moneda les dio una combinación que resultaba en sí o no, ¿ya? De manera aleatoria. Entonces yo puedo de esa manera recolectar información que a nivel agregado me va a dar información con esos números. Si es que se los pregunta a todos ustedes, puedo calcular realmente la probabilidad de que una persona en este grupo haya engañado a su pareja o no, sin saber quiénes fueron los que engañaron a las parejas o no, ¿ya? Entonces esa es una manera de implementar Preferential Privacy, ¿ya? Que es la manera más simple. Ya hay maneras más sofisticadas porque obviamente esta manera tiene problemas. Si yo les pregunto la misma pregunta 10 veces, ¿ya? Obviamente empiezo a distinguir entre las personas que me están contestando que sí o que no, porque su estado real era sí o no, o por cómo salió la moneda, ¿ya? Pero lo que quiero ilustrar con esto es que realmente hay maneras de recolectar información de manera agregada sin invadir la privacidad individual. Y las personas tienden a desconocer eso, tendemos a pensar en los datos como información no probabilística y información que no está resguardada por este tipo de mecanismos, sino que casi como algo que uno está guardando con un password y si alguien uno puede ver, va a ver el dato final, ¿ya? Y realmente la manera que uno puede hacer sistemas de agregación de datos no es necesariamente así. Uno puede realmente hacer sistemas que son
más seguros y que permiten recolectar datos de poblaciones sin invadir la privacidad de los individuos. Y hay mucho progreso en ese espacio y ocurre cada vez más porque es un área muy activa de la investigación. Entonces, creo que una cosa que es importante es que las personas empiecen a aprender sobre este tipo de temas, porque si aprendemos sobre este tipo de temas, vamos a empezar a confiar más en este tipo de sistemas y que son sistemas que están diseñados de tal manera que incluso el que los diseña no tiene poder, ¿ya?, sobre la información que estos sistemas almacenan. Y eso creo que desde un punto de vista democrático es quizás más justo que el tipo de instituciones que tenemos hoy día, que sí hay asimetrías de conocimiento, de información y de poder entre los que implementan y los que tienen que estar sujetos a esas implementaciones. Excelente. Aquí hay una pregunta de Felipe Villegas, está orientada al tema de la economía. Él pregunta, ¿cómo el data science puede aportar en la práctica a la reactivación económica a nivel comunal, luego regional y finalmente a nivel nacional? Mira, data science yo lo veo como parte de algo más amplio. Y creo que la transformación digital de la economía va mucho más allá de la ciencia de datos y tiene que incluir otros aspectos más creativos. Y eso lo vemos en los lugares que tienen economías digitales más desarrolladas, ¿ya? Por ejemplo, como Montreal o Los Ángeles, ¿ya?, donde hay economías digitales bastante desarrolladas que tienen una componente artística y de medios muy fuerte. ¿Y por qué creo que eso es importante? Porque no todo el mundo le gusta programar o es bueno para las matemáticas o le gusta trabajar con datos o desde un punto de vista científico. Hay mucha gente que tiene deseos de trabajar en cosas más creativas, le gusta contar historias, inventar personajes, le gusta el diseño gráfico o las artes gráficas, etcétera, ¿ya? Y en el mundo digital hay espacio, ¿ya?, para todo ese tipo de destrezas, ¿ya?, si es que nosotros entendemos este mundo digital de manera mucho más amplia, ¿ya? Entonces, en Chile creo que si nosotros fuéramos capaces de desarrollar esos sectores digitales, seríamos capaces de absorber muchas personas en la economía que hoy en día quizás están subvaluadas o trabajando en un trabajo que no calza mucho con lo que estudiaron o con sus expectativas. Personas que estudiaron, ¿no es cierto?, arte o teatro o literatura, ¿ya?, sí tienen cabida en un mundo, ¿no es cierto?, donde uno desarrolla videojuegos, desarrolla contenido digital desde un punto de vista cinematográfico, desarrolla todo ese tipo de cosas, en un espacio donde esas economías no están desarrolladas. Obviamente muchas de esas personas sí terminan trabajando de repente en la conserjería del hotel, en un restaurante, en cosas que no hacen un match con esas destrezas, ¿ya? Y nosotros incluso en la empresa que tengo yo, contratamos personas también que tienen esas destrezas artísticas para hacer la parte de interfaces de usuario, diseño gráfico, e incluso tenemos personas que tienen grado de antropología u otro tipo de carrera y que son contribuir con sus destrezas a esta empresa, dado que hay personas que trabajan en la parte de programación y otras personas que apoyan y que desarrollan otras labores que también son importantes. Entonces, creo que eso es un mensaje muy fuerte de pensar de que esta economía digital o estos sectores más de economía no están limitados solo a las ciencias físicas y matemáticas y la ingeniería, sino que realmente son sectores que son bastante diversos en las ocupaciones que pueden incluir y requieren personas que sepan vender, requieren personas que sepan dibujar, requieren personas que sepan actuar, requieren personas que sepan contar historias, ¿ya?, como también requieren personas que sepan de matemáticas. Y cuando lo vemos así, nos vamos a dar cuenta que donde podemos incluir realmente a más personas. Entonces creo que por ahí viene ese tipo de reactivación. Es una economía cultural eventualmente a la que nos estamos moviendo en el mundo a medida que muchas de las otras partes de la economía pasan a ser más mecanizadas o pasan a ser más productivas desde el punto de vista clásico. Y esa economía cultural tiene una componente digital. ¿Por qué? Porque la distribución de cultura hoy en día ocurre a través de estos canales digitales. Entonces, incluir más personas en la creación de este contenido, en la creación de estos canales, es básicamente hacia donde la economía se va a seguir moviendo en el futuro. Bueno, muy buen punto, porque de hecho tenemos una persona que pregunta algo relacionado, que dice Eugenio Vergara, que es quien pregunta. Él dice,
El teletrabajo ha evidenciado una vez más las profundas desigualdades en la formación y obviamente las consecutivas oportunidades laborales que se obtienen a partir de esa formación. Entonces, justamente preguntaba, ¿qué oficios digitales crees que serían los más adecuados para reconvertir una fuerza laboral donde un número significativo, un par de millones de personas, no tiene aún ni siquiera cuarto medio? No, sí, y hay una parte ahí que es muy difícil, porque las tecnologías digitales también tienen una tendencia a generar desigualdad. Nosotros hace poco publicamos un paper también que mostrábamos que a medida que la economía se hace más compleja, los sectores más complejos se concentran más espacialmente, ¿ya? Y eso genera desigualdades espaciales, pero también incluso entre los mismos sectores, cuando vemos, por ejemplo, de los modelos de negocio que salieron en la última década, ¿no es cierto?, como Uber o como el Rappi, todo ese tipo de cosas, muestran parte de esta dualidad, donde hay personas que tienen un empleo muy duro y muy mal remunerado, y otras personas que están como en el lado más digital de la operación, que están en una parte más escalable, ¿ya? Y que tienen realidades muy distintas. Entonces, yo creo que hay que ir más allá de estos contextos en los cuales tenemos solo estas generaciones de mercado, que es un poco lo que Uber, Rappi y ese tipo de tecnologías hacen, y somos incluir a personas en estas labores de venta, labores creativas, labores de otro tipo que muchas veces requieren experiencia dentro del trabajo y dentro de un equipo de personas. Creo que eso es algo que cabe la pena destacar, que muchas veces hay personas que no tienen mucha formación, pero son inteligentes, son capaces de aprender si es que entran en el equipo adecuado. Y lo que creo que sería importante es que fuéramos capaces de generar esas oportunidades para poder incluir a esas personas en esos equipos para que ese aprendizaje ocurra. Pero sí creo que hay una dislocación importante y que la economía digital no va a ser capaz de absorber a toda la economía física. Aún así, mientras más personas sea capaz de absorber, eso mejor para las personas que trabajan en el lado físico, porque quita competencia en esos sectores, por lo que ayuda a mantener las condiciones laborales, ¿ya? Que en un caso contrario, donde obviamente todas las personas estuvieron en el sector físico compitiendo por esos mismos trabajos. Aquí José Mauricio Baeza Díaz hace una pregunta que tiene que ver con el tema de los medios de comunicación y la interrogante que estás planteando también. Me gusta mucho que mucho de lo que plantea también tiene que ver con cuestionarse de la economía y cómo está funcionando actualmente, y yo creo que los planteamientos van por ahí. De hecho, esta persona pregunta, José Mauricio pregunta, de que hoy en día se entrega información pública vía televisión y otros medios, los cuales no están actualizados y en la mayoría de las veces falta información. Entonces él pregunta, ¿cómo podemos usar estos datos para realizar modelos un poco más efectivos que los que hay actualmente en los medios de comunicación? Es una buena pregunta, una pregunta interesante, porque hay una cosa muy compleja que tenemos hoy en día, que las formas de gobierno en la historia responden a las tecnologías. Esa no es una idea mía, es una idea de Harold Innis, que después llega Marshall McLuhan, pero que yo realmente creo que tiene una sabiduría importante, ¿ya? Y la tecnología que hoy en día formó a nuestros gobiernos, ¿ya?, en general fue la imprenta, ¿ya? Entonces nuestros gobiernos emergen en un contexto donde ocurre la imprenta, donde habían reinos, ¿ya? A través de la imprenta se crea un espacio cívico que empieza a discutir ideas, incluso ideas de la autogobernanza. Se reviven ideales griegos, ¿cierto?, en el Renacimiento, que ocurre en conjunto con la imprenta. Después aparecen formatos más cortos de publicación en el siglo XVII, revistas, diarios, ese tipo de cosas, y esos son todos precursores a la democracia, ¿ya? De hecho, las revoluciones democráticas en Estados Unidos o en Francia, ¿ya?, ocurren en un momento donde ya habían espacios cívicos de discusión dentro de esos gobiernos monárquicos que habían emergido de la imprenta, ¿ya? Y después esta democracia que emerge en el contexto de la imprenta emerge en un balance, ¿ya?, entre los gobiernos electos y los periódicos, los medios impresos, que eran sostenibles económicamente en un mundo donde
la transferencia de información digital no existía y por ende tú podías llegar a mantener esta actividad de información a través de la venta de los periódicos. Eventualmente aparece la televisión también ocurre en un mundo de escasez, en el sentido de que básicamente todo el mundo tiene un aparato de televisión, pero las personas no podían hacer broadcasting como vamos a hacer tan fácilmente hoy en día, ¿ya? Y eventualmente esos medios también son capaces de sostenerse, y como eran medios que tenían una capacidad de sostenerse económicamente, son capaces de tener equipos profesionales de periodistas y de personas que están trabajando para obtener información que ayuda a balancear los poderes gubernamentales de la democracia. Y existe un poco como esa batalla entre estos dos medios, ¿ya? Está la democracia, están los medios impresos, los medios de televisión, ¿ya? Pero lo que ocurre con el nacimiento del Internet es que básicamente todos los medios colapsan desde un punto de vista económico, ¿ya? Y cuando estos medios colapsan desde un punto de vista económico y aparecen en los medios sociales, ¿ya? Donde la política y los gobiernos pueden de manera directa empezar a interactuar con los ciudadanos, baja mucho la calidad del contenido, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, ahora no hay alguien que está trabajando tantos meses en una historia, están todos peleándose por sacar más clics en un ambiente donde las personas que trabajan en los medios están en situaciones muy difíciles y ya llevan muchos años en situaciones muy difíciles. Los medios son casi muchas veces caridades de algunas personas que tienen los recursos financieros como para ser capaces de apoyarlo, porque les cuesta mucho sobrevivir desde un punto de vista económico. Y eso ha reducido mucho la cantidad de medios, ¿ya? Y también ha bajado la calidad de muchos de los medios porque han salido muchos medios solo más a polemizar o tratar de popularizar cosas. Entonces yo creo que estamos en un mundo muy difícil, ¿ya? Porque hay un cierto poder democrático que no era de los tres poderes del Estado, sino que era como este cuarto poder que ha desaparecido mucho en el contexto digital que tenemos hoy en día, dado de que no emergieron modelos de monetización que permitían financiar ese periodismo independiente de calidad que en algún momento existía en el mundo, ¿ya? Y creo que parte del crecimiento del populismo es consecuencia de que ahora este otro sector está alicaído y que los gobiernos y los políticos principalmente son capaces de ir con sus mensajes muy controversiales, en busca de odio entre clases, entre nacionalidades, entre grupos étnicos, ¿ya? A ser capaces de capturar el amor de las personas. Y en ese contexto no sé cómo vamos a salir de esta, porque creo que necesitamos medios fuertes, ¿ya? Que sean capaces de generar contenido independiente y de calidad y que ayude a informar a la población bien, pero no tenemos modelos para poder mantenerlos de manera financiera, y pedir que los gobiernos los financien genera un incentivo de captura que tampoco es ideal. Entonces, creo que ese es un problema grave hoy en día que estamos sufriendo, ¿ya? Y que vamos a tener que encontrar alguna manera de rebalancear, sea en el lado de los medios o sea quizás cambiando la manera en cómo pensamos que deben funcionar las democracias. Y una pregunta más, porque ya vamos a ir casi para una hora. Sí, pasamos completamente el límite. Sí. Entonces, algo vinculado a lo anterior, y pregunta Francisco Proboste, dice, ¿crees que es un buen momento y posible de que una fuerte política de intervención, gestión fiscal al estilo keynesiano sea traqueada por las tecnologías? ¿Es posible eso sin blockchain? Quizás es posible que visiones de mayor planificación central se prueben socialmente eficientes en este contexto. Mira, en ese contexto, yo no creo en la planificación central, pero sí que el rol tiene un Estado dentro ya de el libre mercado. ¿Y en qué sentido? ¿A qué me refiero con el libre mercado? O sea, yo sé que en Latinoamérica es algo que es muy controversial, pero yo creo que si una persona tiene una idea y quiere transformar esa idea en una actividad, en un negocio, en una obra de teatro, en lo que sea, tiene la libertad de tratar de hacerlo y ser capaz de hacerlo, y que tiene que tener un espacio en la sociedad para tratar de poder llevar su idea a la realización, sin tener que pedirle
permiso a nadie, obviamente, si es que es una idea que no genera daño, no es un crimen, ¿ya? ¿Cierto? ¿Ya? Pero que existe esa libertad de que una persona tome su, ¿no es cierto? Que es una forma de capital, tome sus amigos, que es otra forma de un capital social, tome lo que tiene y que tenga la libertad de poder hacer con eso una actividad. Y eso es básicamente lo que significa el capitalismo. Ahora que eso tiene otras connotaciones hoy en día, dadas los discursos ideológicos, ¿ya? Ese otro cuento, ¿ya? Pero en ese contexto también existen fallas de mercado. ¿Por qué? Porque existen sectores, ¿ya? Que muchas veces no existen y que son necesarios, ¿ya? O que podrían existir en el futuro y que en un contexto de diálogo con las autoridades, con el gobierno, no van a tener representación, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos siempre, ¿no es cierto?, el gobierno, los sectores que existen, ¿ya? Y hay un diálogo entre ellos, ¿ya? Que muchas veces es poderoso, sobre todo hoy en día que tenemos esta democracia representativa, que tiene incentivos económicos perversos, en que requiere la popularidad de las personas para ser electas, ¿ya? Que genera incentivos para que los grupos económicos financien a esas personas y todo eso, y se genera ese núcleo, ¿ya? Que uno quisiera tener un espacio que ayuda a expandir más allá de ello, ¿ya? Entonces, en ese contexto, uno sí necesita tener estímulos y apoyo del gobierno para poder entrar en esos espacios. Y un poco como lo que hace Corfo en Chile, que sí ha apoyado, por ejemplo, el desarrollo de la industria cinematográfica en Chile con buenos resultados, en la industria energética también, ¿ya? Y otro tipo de cosas, y ha ayudado a generar espacios donde ahora hay actividades económicas que no existían, ¿ya? Siendo capaz, por así decirlo, de escuchar, ¿ya? a los que no tenían voz, porque cuando uno no existe no tiene voz. Entonces, yo creo más como en esa dualidad de que realmente la creatividad existe de manera distribuida, la tienen las personas, y las personas tienen que tener la libertad de ser capaz de realizar las actividades que ellas prefieren, ¿ya? Y tiene que haber apoyo para ese tipo de creatividad. No tiene que haber una planificación central en ese caso. Las ideas no tienen que venir del centro, el apoyo tiene que venir del centro, pero las ideas tienen que venir de todas partes, ¿ya? Entonces, eso es lo que creo. Ahora, desde un punto de vista como de ser capaz de traquear cómo se usó el estímulo, no creo que necesite una tecnología como blockchain y ese tipo de cosas. Hay muchas traqueo que se puede hacer de manera indirecta, incluso con las tecnologías actuales, como, ¿no es cierto?, los depósitos, las tarjetas de crédito, los pagos digitales. Ahora eso está muy distribuido, ¿ya? Hoy en día, dado que se usan muchos medios de pago distintos, en otros lugares como China, que hay un menor número de medios que tienen un mercado muy grande, es más fácil hacer ese tipo de traqueo, pero no me parece que sea absolutamente necesario hacer un traqueo demasiado fino, porque realmente lo que nosotros estamos interesados en un punto de vista de generar este tipo de impulsos más keynesianos es entender las consecuencias macroeconómicas de ese tipo de impulsos, y si es que realmente llegan a tener efectos indeseados que quisiéramos evitar, o se va a generar las cosas que nosotros esperábamos crear. Pero exactamente cuál fue el camino que ocurrió quizás no es importante, porque eso puede ser que no sea en sí información, sino que hay muchos caminos y algunos que se materializan, pero no quiere decir que el camino que se materializó era el único posible o de la única manera en que algo hubiese ocurrido, ¿ya? Entonces, por eso uno quiere tener quizás una visión más macroestadística de lo no tan a nivel de cada vínculo. Y con eso, quizás es momento ya de despedirnos. Les agradezco haber pasado todo este tiempo con nosotros. ¿Sí? Muchas gracias a nosotros en nombre de IF y toda la comunidad extendida de IF, todos los amigos, toda la gente que está en el chat, porque de alguna u otra forma llegó, es parte de nuestra comunidad extendida virtual, que yo llamo. Agradecemos muy profundamente, lamentablemente no está aquí como para abrazarte y como le haríamos. Pero agradezco muy profundamente en nombre de IF y toda la comunidad que nos hayas regalado tu valioso tiempo para compartir tu conocimiento, tu perspectiva, y también informar un poco a las personas sobre temas que tú ya eres muy avanzado, quizás, pero nos diste una buena introducción sobre temas que quizás no son de todo el conocimiento de la gente. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias a todos. Y gracias por las preguntas. Lamento no haber contestado más de ellas. Quédense en casa. Okay. Eso, muy buena recomendación. Bueno, y con eso terminamos. Muchas gracias por haber estado, por su tiempo también. Su tiempo también es muy valioso y
nos lo regalaron para poder participar en esta masterclass acerca de Big Data y cómo se vincula con momentos de crisis. Lo que estamos haciendo con esto es generar una plataforma de interacción con diferentes líderes de este tipo, que son principalmente líderes en sus diferentes industrias. Lo que hace IF principalmente es reunir en un solo espacio físico a diferentes, físico y virtual también, a diferentes organizaciones que están vinculadas con los mundos que nos interesan, que son emprendimiento, innovación, desarrollo tecnológico, tecnologías del siglo XXI, diseño, arte e industrias creativas en general. Tenemos 8 CEOs a lo largo de todo el país buscando lo mismo. Y necesitamos esta plataforma para interactuar con ustedes de una forma un poquito más face to face, no solamente a través de publicaciones, sino que ver los rostros de las personas que están detrás de esto y principalmente nuestra comunidad. Entonces, más adelante, en nuestra misma página, ifchile.com, vamos a estar publicando estos diferentes seminarios, algunos gratuitos, algunos con costo, principalmente orientados a la economía del siglo XXI y que es el desafío que tenemos de aquí en adelante, cómo poder agilizar nuestra economía con el uso de la tecnología, la creatividad. Así que muchas gracias por su atención. Estén atentos, por favor, a todas las noticias que vamos a sacar desde la Academia IF Chile. Y muchas gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo. Adiós.